Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hemos arrancado una serie que se llama Venga a nosotros tu reino, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron hace 8 días con la prédica que dio el pastor Mauricio? Que era el reino en las familias. Estábamos celebrando el Día de la Familia y hace 15 días tuve la oportunidad de compartir también de esta serie y eran las evidencias del reino. Hoy he titulado esta enseñanza de la serie Venga a nosotros tu reino, el reino es un tesoro escondido. Y para eso quiero que vayamos a la palabra, pero pues no vamos a perder la costumbre. Vamos a preguntar por este lado primero, ¿quiénes trajeron sus Biblias? ¿Cierto? Esta es una iglesia que nos alegra la palabra de Dios, nos alegra la Biblia. Entonces a la voz de 3, ¿cuántos trajeron su Biblia por este lado? 1, 2, 3. Muy bien, bien, bien. Listo, y ahora por este lado, ¿cuántos trajeron su Biblia? 1, 2, 3. Bien, bien, bien. Es preocupante que en la segunda reunión en este punto ya haya gente dormida, ¿cierto? Uno dice, ¿qué tendrán esas sillas? ¿Cierto? Que ya están. Pero bueno, amamos la palabra de Dios y quiero que abra la Biblia en Mateo capítulo 13, muy bien. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Para esto, mientras usted lo va buscando, déjeme recordar que estamos hablando del reino y el reino, desde la cosmovisión bíblica, desde la visión bíblica, el reino es la voluntad del rey, es la palabra del rey ejecutada, ¿cierto? Pero el reino también es el rey mismo y es la salvación del rey. Es la salvación del rey. En Mateo capítulo 13 es un capítulo que Jesús separa o designa para hablar acerca del reino como si fuera una sola cátedra sobre el reino. Se toma el trabajo de dar 7 parábolas que hablan acerca del reino de Dios y hoy nosotros vamos a centrar en una. Vamos a leerlo en Mateo 13, versículos 44 al 46. Si usted ya llegó ahí puede decir amén. Como dice el pastor Mauricio, ya puede decir sisas. Dice, además, está hablando Jesús, yo lo voy a leer en Reina Valera y en Nueva Versión Internacional después. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si usted no tiene problema con resaltar su Biblia, quisiera que resaltara en el versículo 44 la parte un tesoro escondido y en el versículo 45 un mercader. Téngalo ahí y déjeme leerlo en otra versión. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Déjeme hacer una pequeña oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú tienes para nosotros hoy. Hoy disponemos nuestros corazones, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que esta palabra sea trayendo un cambio en nuestra manera de ver el reino, un cambio en nuestra manera de vivir, que podamos ver el reino como ese tesoro que necesitamos apreciar, Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos que nos hables en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero, como les decía, he titulado esta enseñanza, el reino de Dios es un tesoro escondido, para aquellos que están tomando nota. Y como les decía hace un momento, Mateo designa un capítulo en el que Jesús habla acerca del reino, da 7 parábolas, como les decía hace unos segundos, y Mateo tiene una particularidad. El evangelio de Mateo está enfocado hacia los judíos. Por esta razón, usted va a encontrar que en esas 7 parábolas Jesús no dice el reino de Dios, sino que dice el reino de los cielos, refiriéndose exactamente al mismo reino de Dios, solo que Mateo usa la frase el reino de los cielos por respeto a los judíos. Los judíos tenían cierto respeto, y todavía lo tienen, en el momento de nombrar el nombre de Dios o decir el nombre de Dios, ¿cierto? No lo usan a la ligera. Entonces, por esta razón, Mateo usa el reino de los cielos como el término para referirse al reino de Dios, ¿cierto? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué hablar del reino como un tesoro? Yo quisiera adelantarme a un texto que tenía para el final, pero antes de
de entrar a por qué el reino es un tesoro, quisiera mencionar un texto que está en Mateo, precisamente capítulo 6, versículo 19 al 21. Jesús dice de esta manera: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido y la DIAN destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni la DIAN carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también, ¿qué? Tu corazón. Allí estará también tu corazón. Jesús está diciendo que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Qué puede ser un tesoro para ti? ¿Será que el reino de Dios puede ser un tesoro para ti esta mañana? Jesús dice que el reino de Dios debe ser visto de esta manera, visto desde esta parábola, ¿cierto? Vamos a ver tres cosas por qué el reino de Dios es un tesoro. Lo primero lo encontramos allí mismo en Mateo, que nuestro texto hace en Mateo capítulo 13, versículo 44. Lo primero lo vemos allí, dice: además, el reino de los cielos es semejante, le pedí que lo subrayara, a un tesoro escondido. El primer punto, para aquellos que están tomando notas, el primer punto en esta enseñanza de por qué el reino es un tesoro, es que el reino no es visible para todos. Déjeme decirle, los tesoros no son visibles para todos. El reino de Dios no es visible para todos. Dice allí en el texto, dice, un tesoro escondido, ¿dónde? En un campo. En aquel entonces, en la antigüedad, era muy común encontrarse, o más bien, más que encontrarse, que las personas guardaran sus tesoros en la tierra, los enterraran. Las personas, a causa de que, bueno, los bancos se vinieron a dar mucho después, más o menos como, pues no tanto como los conocemos ahora, tan sofisticados, pero incluso antes de que hubieran bancos, las personas, a causa de las guerras, y específicamente en Palestina, que es donde Jesús está relatando esta parábola, habían demasiadas guerras, y las personas, para proteger sus tesoros, antes de ser, ¿cómo se dice? Desterrados, ¿cómo se dice ahora? Desplazados por la violencia, ¿cierto? Antes de ser desplazados, las personas cogían sus tesoros, oro, plata, en algunos casos cobre, los metían en una bolsita y los enterraban, con la esperanza de que algún día podrían volver a su tierra, ¿cierto? Algún programa llamado restitución de tierras, qué sé yo, y volver a su tierra y encontrarse el tesoro exactamente ahí. Con el pasar de los años, muchas personas estaban arando su campo o estaban en algún lugar y se encontraban un tesoro. De hecho, había personas que se dedicaban su vida solo a buscar esos tesoros. Hoy en día, muchos antropólogos encuentran tesoros todavía de esa época, ¿cierto? Monedas de oro de muchísimo valor. Estaba leyendo un artículo que decía un comentario, que decía que cuando estas personas en esta época encuentran esos tesoros, encuentran una sola moneda, se desmayan de la emoción de encontrar esos tesoros con tantos años. Entonces, hasta ese punto, cuando Jesús está relatando esta parábola, para ellos era muy normal. Un hombre se encontró un tesoro escondido en un campo. De hecho, por allá Job dice, busca la sabiduría como si fuera un tesoro. Proverbios 4, creo que versículo 21, no recuerdo, el proverbista dice, busca también la sabiduría como un tesoro escondido. O sea que era una práctica para muchas personas buscar tesoros escondidos. Y era más común que las personas los guardaran debajo de la tierra. Hasta ese punto de la parábola de Jesús, todo era muy normal, ¿cierto? Un hombre encontró un tesoro escondido debajo de la tierra en un campo, ¿cierto? Hasta ahí, normal. Pero mi primer punto es este: el tesoro no era visible para todos. No era visible para todos porque la Biblia dice que este hombre fue y vendió todo lo que tenía, que ya vamos a hablar de eso, y fue y compró el campo y luego fue y desenterró el tesoro. Pero allí nos podemos encontrar con un problema ético para la actualidad, para nuestra cultura. Y el problema ético es el siguiente. A nosotros nos han enseñado, por lo menos mi mamá, yo creo que a la mayoría de los que estamos acá en nuestra cultura colombiana, nos han enseñado que lo que uno se encuentra tiene ¿qué? Dueño, ¿cierto? Ay, ve, los criaron mamás parecidas. Lo que uno se encuentra tiene dueño, ¿cierto? Si uno se encuentra algo, tiene dueño. Generalmente en los teatros y en muchos lugares, de hecho acá tenemos un lugar donde encontramos los objetos perdidos, ¿cierto? Porque uno dice, me encontré esto. Pues yo me imagino que usted está acá en la iglesia y usted se encuentra un sobrecito de diezmo que dice diezmo por una cantidad alta y usted dice, ve, ay, el Señor me bendijo, ve qué bendición, lo guardo, saco el diezmo del diezmo, ¿cierto? El Señor me bendijo, eso es lo bueno de venir a la iglesia, uno encuentra de todo, el Señor lo bendice. No, ¿cierto que no? Usted dice esto de tener dueño y seguramente tendrá nombre, pues usted busca dónde llevarlo.
Un dilema ético porque uno piensa, ¿por qué este hombre no le avisa al dueño del campo, cierto? Pues resulta, estaba leyendo un comentarista bíblico de apellido Barclay, creo que se dice así. Es un libro que se llama Comentarios del Nuevo Testamento, él tiene varios tomos, y él dice que había una ley rabínica, una ley judía, que decía lo siguiente: si tú te encuentras dinero en el campo, es del que se lo encuentre. ¿A cuánto les alegra esa ley? ¡Oh, qué chévere! Vivamos así, ¿cierto? También decía esta misma ley, y la refuerza en Deuteronomio, creo que el capítulo 25, donde dice: si tú vas por un viñedo y tienes hambre, toma uvas con tu mano, no con una hoz, no las puedes cosechar. Toma uvas con tu mano hasta quedar saciado. Y no puedes llegar y decir, ay, me voy a llevar este racimo para la casa. No, come ahí hasta quedar saciado. Lo mismo en un campo de espigas. Jesús lo hizo con sus discípulos. Era una ley rabínica que cubría el hecho de que algunas personas, si se encontraban algo, era de ellos, ¿cierto? Hablando de dinero, si se encontraban un tesoro. Y si encontraban comida en el piso, de hecho creo que Ruth lo hizo de esta manera. Ella iba detrás de Booz y lo que caía, ella lo iba recogiendo y llevaba comida para su suegra Noemí. Pero ese no es el punto. Yo creo que para muchos en esta época esa ley sería buena. Creo que esa ley rabínica aplica en muchas oficinas en esta época, ¿cierto? En la nevera de la oficina. Dice, lo que encuentre es mío. ¿Cuánto les ha pasado? Dice, pero yo dejé un postre. Y usted ve allá el compañerito de la oficina comiéndose el postre. Como que usan esa ley rabínica. O ¿cuántos han ido a Coveñas? ¿Cuántos han ido a la costa? ¿Cuántos han ido a la costa? Y usted dice, estoy lejos de la cabaña y me voy a meter al mar. Pero tiene el dinero. Tiene la plata. A mi mamá le pasó una vez. Esta no está siendo transmitida. Mi mamá le pasó una vez. Mi familia, mi mamá organizaba esas excursiones a Coveñas, que es como la playita de Antioquia. Y se nos ocurrió la maravillosa idea de enterrar la plata, una plata que ella se había ganado por organizar la excursión. Ya eran las ganancias, menos mal. Y lo enterró en la tierra. Pues yo no sé, yo creo que llegó alguien, hay una ley rabínica, que eso es mío, y se lo llevó. La plata se desapareció. Qué pesar de mi mamá. Pero bueno, el tema es que así funcionaba en ese entonces. Entonces, hasta ese punto, la parábola que Jesús estaba contando no tenía ningún problema ético, sino ya los fariseos le hubieran caído. Venga, un momento, Jesús, ¿cómo así? ¿Y este hombre por qué no devolvió eso? No, la ley rabínica lo cubría, él tenía derecho a que lo que se encontrara era suyo. Ahora, el punto aquí, esos son nimiedades de la parábola. Realmente el tema central de lo que Jesús quería transmitir, y pues simplemente lo aclaramos para nosotros, para nuestra cultura, pero para ellos era muy claro. Lo que Jesús quería transmitir era: el reino no era visible para todos. Y en esta época el reino no es visible para todos. Podemos tener el reino, ni siquiera para el dueño de ese campo era visible que ese tesoro estaba escondido en su propio campo. Podemos tener el tesoro del reino de Dios en nuestras vidas tan cercano y ni siquiera lo podemos discernir. ¿Cuántos conocieron del Señor y cuando lo conocieron encontraron en Dios un tesoro? Amén. Esperamos que al terminar esta enseñanza podamos abrazar el reino de Dios como ese tesoro que tanto hemos buscado. Cuando yo conozco al Señor a mis 16 años, todos llegamos, o la gran mayoría, podemos llegar a la iglesia con motivaciones incorrectas, ¿cierto? Muchos llegamos porque tenemos un familiar enfermo, muchos llegamos porque estábamos a punto de una separación, o muchos llegamos porque teníamos un problema financiero. Yo no sé cómo hemos llegado aquí a buscar del Señor, pero lo que sí es que veníamos por algo y nos encontramos con el reino. Yo llegué porque el esposo de mi mamá tenía una enfermedad, estaba hospitalizado muy cerca a la iglesia donde me invitaron, y mis primos me invitaron y yo fui con una motivación que para un joven de 16 años es totalmente válida, y él me dijo, vamos porque allá van niñas lindas, y yo, suficiente, ¿dónde queda? ¿Cierto? Y allá llegué. Con el tiempo, ya llegando acá a Pereira, me encuentro con la más linda de la iglesia y con ella me casé. Gané puntos, ¿sí o qué? Pero aprendan. Entonces llegué con esa motivación, pero cuando yo ya llego al Señor, mi primo, el que me llevó, ellos son gemelos, uno en ese entonces era el gemelito malo y el gemelito bueno fue el que me llevó, y él nunca más me volvió a invitar a la iglesia, nunca más. A mí me afirmaron en la iglesia, pasé con los nuevos, tuve un líder que fue el que me llevó en todo el proceso discipulado, que ahora es mi pastor, el pastor Juan Carlos, pero mi primo nunca más me volvió a invitar. Pero algo es que cuando yo conozco el evangelio, yo vi eso como un tesoro. Todavía lo sigo viendo. Reconozco que hay momentos en los que descuido ese tesoro, pero para mí fue como lo más preciado. Todavía yo voy a Medellín y saben, ese primo no va a la iglesia, no busca de Dios. Y yo le digo, ¿sabe, Cristian? Yo agradezco,
Se llama Cristian y ya no es cristiano. Bueno, entonces yo, el colmo, primo, no le haces honor a tu nombre. Y yo lo veo y yo le digo, sabes que yo te doy gracias porque un día tú me llevaste a esa iglesia. Yo doy gracias porque mi vida no hubiera sido lo que es ahora si tú no te hubieras atrevido a llevarme a ese lugar. Y yo quisiera algún día volverte a ver con la misma pasión que te vi cuando llegaste a la iglesia, cuando me llevaste. Para cuántos el reino es un tesoro, pero no lo están viendo, no es visible, está enterrado. Para muchos el reino está escondido en su esposa, en esa mujer con la que duermes todos los días y todos los días se levanta temprano a orar por ti y tú no has reconocido que ahí está el reino escondido. Tal vez en ese hijo que tú no entiendes por qué mantiene metido en la iglesia sirviéndole al Señor, y ahí está el reino de Dios. Tal vez el reino de Dios está en esa persona que hoy te trajo por primera vez y tú dices, bueno, vamos a ver si me lo quito de encima. Y realmente ahí puede estar ¿a cuántos? Amén, amén. Ay. El punto es el siguiente: está tan cercano, pero a la vez tan invisible. No lo estamos discerniendo, no podemos ver que el reino de Dios está cerca, porque lastimosamente no es visible para todos. El evangelio no es superficial, requiere una búsqueda. Y el problema, por lo que no lo encontramos, es porque estamos distraídos precisamente con cosas superficiales. Estamos distraídos con cosas de este mundo. Las cosas de este mundo nos están impidiendo ver la profundidad de donde puede encontrarse el tesoro del reino. Y usted puede estar hoy distraído porque no le pagaron la quincena a tiempo, porque hoy ya es primero y no me han pagado. Usted puede estar distraído por un problema que tuvo con un familiar. Usted puede estar distraído porque un hermano en la iglesia no lo saludó y se está distrayendo del reino. Es más, usted puede estar acá sentado escuchando la palabra y está distraído porque dejó algo en la casa. Ay, ¿será que se apague el arroz para el almuerzo? ¿Cierto? Y usted está ahí pensando en otras cosas. ¿Cuándo era que acaba? ¿Dónde me irán a invitar a almorzar a mi papá? Yo vengo acá es porque me traen. Pero ¿saben? Dios quiere que usted pueda prestarle especial cuidado al reino de los cielos, porque puede estar tan cercano, pero a la vez tan invisible. La pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿será que puedo ver el reino de los cielos, el reino de Dios, como un tesoro? ¿Será que yo he hallado ese reino? ¿He hallado ese tesoro? Es posible que esté tan cerca que no lo haya visto. Igual que esa ley rabínica, hoy Dios nos dice en esta mañana: si lo encuentras, tómalo. Si encuentras el reino de Dios, tómalo. Tómalo, es para ti. Nos encontramos en la Biblia personas como Saulo, como Nicodemo, como la mujer samaritana y como el ciego de nacimiento, que iban por motivaciones incorrectas y terminaron topándose con el reino. Saulo iba a matar cristianos, ¿sabían? ¿Cuántos han leído ese texto en Hechos? Saulo iba a matar cristianos y se encontró ¿con qué? Con el reino. Nicodemo iba por una respuesta teológica y se encontró ¿con qué? Diga conmigo, con el reino. La mujer samaritana iba por agua y se encontró con el reino. El ciego de nacimiento iba por unas cuantas monedas para poder sobrevivir y se encontró con el reino. ¿Tú por qué vienes esta mañana? Porque yo quiero decirte, el reino es gratis. El reino, aunque es gratis, ¿cierto? Aunque no tienes que pagar algo, igual sí tiene un precio. Es gratis, pero igual tiene un precio. Es una transacción que hacemos con Dios, donde Dios nos da el reino y nosotros le entregamos todo de nosotros. Así que es importante entender este primer punto, donde puede ser que el reino sea invisible para ti y tú puedas hacer una oración esta mañana y decirle: Señor, abre mis ojos espirituales y permíteme ver el reino de los cielos y el tesoro que allí hay. Lo segundo que yo veo es que el reino de Dios provoca gozo. Este hombre, dice la Biblia, encontró un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Gozoso por ello. Y este punto, esta palabra es de mucha importancia en esta parábola. ¿Por qué? Porque realmente el deseo básico del ser humano es encontrar felicidad. ¿Cuántos acá quieren ser felices? Levante la mano. ¿Cuántos quieren tener un gozo que nunca se acabe? Amén. ¿Cuántos tienen un gozo que nunca se acaba? Realmente debería ser así, ¿cierto? Al hacer esa pregunta, todo este auditorio debería decir un fuerte amén, acompañado de gozo, ¿cierto? Pero es una realidad que el ser humano ha estado buscando el gozo y la alegría y la felicidad en lugares equivocados. ¿Cuántos saben que es así?
Es una realidad que nosotros, aún siendo cristianos, teniendo el tesoro a la mano, no actuamos como este hombre que fue gozoso, sino que, sí, me encontré un tesoro. ¿Cuántos al encontrarse un tesoro estarían felices? Levante la mano. Yo sé que déjeme soñar, yo sé que los cristianos no apostamos, ni compramos lotería, ni nada. Y como que la fantasía más cercana es que nos dejen una herencia de un tatarabuelo lejano, ¿cierto? Como para que no nos dé tan duro, ¿cierto? Entonces la fantasía más cercana es como, ojalá ese tío abuelo por allá me haya dejado una herencia, me aparezca con que resulté ser nieto de un hombre muy importante, de un señor por allá, es que Víctor Carranza, un esmeraldero por allá. Resultó que me dejó una herencia. No, esa no, porque esa ya la están peleando un montón. Pero usted se imagina en esa fantasía de que usted le dicen, vea, es que usted es dueño de estos miles de millones. Usted es como, qué chévere, qué bacano. Sí, bueno, listo. ¿Y qué tengo que hacer? No, que vaya mañana para que firme. Pero voy más tarde porque tengo que entrar a trabajar a las 8. ¿Usted haría eso? Si le acaban de decir que es dueño de un tesoro, usted dice, no, qué pena, porque es que, cierto, no trabajo, no, además me toca doble turno. Yo creo que para las vacaciones de pronto voy y reclamo el tesoro. ¿Cuántos harían eso? No. Pero lastimosamente así actuamos con el reino de los cielos. Nos hemos encontrado un tesoro y es como, es verdad, si es verdad que acabas de conocer a Jesús, Jesús cambió tu vida. Sí, yo estoy yendo por allá a una iglesia, sí, lo más de bacano. No, sí, yo le recomiendo que vaya a los encuentros. Yo iba a 10 encuentros. ¿Y qué ha pasado en esos 10 encuentros? ¿Cierto? Porque pareciera que no podemos ver el valor. El no poder ver el valor de ese tesoro nos impide vivir una vida de gozo. Nos impide vivir una vida de gozo. Y el gozo nos lo está robando una cantidad de cosas superficiales. Cuando Dios dice, es que tienes lo más valioso. Ninguna aflicción que puedas estar viviendo en esta época va a superar el peso de gloria que viene sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nada de lo que puedas lograr en este mundo, ningún éxito que podamos tener en este mundo supera la gloria de Dios cuando estemos con Él en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? No estoy diciendo con esto que no nos esforcémonos, logremos cosas, qué bendición. Sí, qué rico cuando te entreguen tu apartamento, qué rico cuando te cases, qué rico cuando nazca tu primer hijo, qué bendición todo eso, pero nada de eso supera el gozo que debe traer el reino de los cielos. Amén. Ese punto es muy importante porque seguimos buscando el gozo donde no es. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 15:11, dice, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En pocas palabras, para que la plenitud que trae el reino de Dios llegue a tu vida. ¿Cuándo? Cuando entiendas las palabras del reino. También dice de esta manera, Romanos 14:17 dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Yo quiero que repitamos este texto, pero haciendo un ejercicio, si están de acuerdo conmigo. Listo, si no quieren no hay problema. Yo quiero que usted repita este texto conmigo, pero con una sonrisa. Listo, entonces de una vez sonría. Listo, bien, listo. Entonces así sonriendo vamos a decir, el reino de Dios, pero como si estuviera contando un chiste. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Yo digo, sonría, gozo. Amén. Se ven tan lindos sonriendo. Se ven tan bonitos. Porque es que esa es la esencia del evangelio, que al haber hallado ese tesoro, nosotros salgamos gozosos. Yo siempre he dicho, cuando yo llegué a la iglesia, a mí me molestaba mucho que el predicador dijera, dígale al que está a su lado. Ustedes notarán que yo generalmente no lo hago, pero yo dije, algún día voy a estar allá y me voy a vengar. Entonces yo quiero que usted mire al que está a su lado y dígale, el reino es gozo, y sonría. Sonríale. Si no le sonríen, no, listo. El reino de Dios es gozo. Garantice que el otro sonría. No saben cómo se siente. No mentiras. Romanos 15:13, la primera parte dice, el Dios de esperanza los llene de gozo y paz en el creer. Es que saben, creer debe traer gozo a nuestros corazones. Creer debe traer gozo. Yo sé que hay situaciones difíciles, en serio, no estoy parado acá desde un pedestal de alguien que no tiene problemas o alguien que no sufre circunstancias. Con mi esposa hemos pasado, llevamos 1 año y medio de casados, felizmente casados, una bendición. Hemos pasado momentos difíciles, momentos de emociones muy grandes,
pero le pedimos al Señor todos los días que nos ayude a no perder el gozo. Y nosotros pasamos muy bueno, perdón, me pongo de ejemplo, pero nosotros pasamos muy bueno, nosotros nos reímos, ella me hace bullying todo el tiempo, pero pasamos demasiado rico y procuramos que el evangelio sea eso, y que cuando Dios nos dé la dicha de tener hijos, podamos decirles, mire, el evangelio es tan sabroso, niños, el evangelio es, ¿cómo? Niños y niñas, bueno, ustedes cuatrillizos, ay, si no le gusta. El evangelio es tan lindo que ellos sepan que la vida con Dios es lo mejor, ¿cierto? El gozo de Dios debe cambiar nuestro diario vivir, nuestras relaciones. El gozo viene por la seguridad de nuestra salvación, y el gozo también debe venir aún en medio de la prueba, porque todo va desde la perspectiva. Yo les pongo este ejemplo: si usted está pasando un momento económico difícil y llega alguien de la iglesia o alguien que Dios quiera usar, no tiene que ser de la iglesia, y te dice, hey, sabes, sentí en mi corazón darte un mercado. Si tú tienes la perspectiva del reino, tú dices, wow, Dios me respondió. Pero si tú has perdido el gozo, tu posición en la carne es como, estamos tan mal que hasta la gente nos tiene que regalar. ¿Sí ven la diferencia? Porque una mentalidad de reino dice, fue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue Dios el que respondió, Dios cuida de mí. Así como el pueblo de Israel salía todos los días y se encontraba el maná, y Dios les decía, no lo guarden, que quiero enseñarles a que confíen en mí. Ese es el gozo que trae el reino, amén. Ahora, lo primero es que el reino no es visible para todos. Lo segundo es que el reino provoca gozo, y por eso el texto dice, y gozoso va, y ahí vamos al tercer punto, vende todo lo que tiene. Y el tercer punto en esta mañana es que el reino es invaluable. Diga conmigo, invaluable. No tiene valor, es incalculable. O sea, sí tiene un valor, pero nunca podríamos decir cuánto cuesta, ¿cierto? Es incalculable, es incomparable, es invaluable, es inestimable. Todo buen inversionista, ¿cuántos acá han invertido dinero? ¿Cierto? Yo sé que en esta época mucha gente no levanta la mano con orgullo porque dice, yo metí 5 millones en esa pirámide y aquí estoy todavía pagando. Todavía lo estoy pagando. No es como, yo soy inversionista en la bolsa. No, muchos es como, yo metí 3 millones, güey, mamá. Hubiera montado un negocio de empanadas. Pero todo inversionista, haya tenido éxito o no, sabe este principio, y es el siguiente: que tú no deberías invertir todo lo que tienes en un solo valor, ¿cierto? ¿Saben que es así? Es la ley de la canasta de los huevos, ¿cierto? Nadie pone los huevos en una sola canasta. De hecho, los judíos tenían una costumbre, todavía la tienen, por eso serán tan prósperos, tan bendecidos, y es que ellos sus finanzas las reparten en diferentes entradas. ¿Me hago entender? Un ejemplo: si tu presupuesto es de 20 millones, ¿cierto? Mensuales, solo por poner un ejemplo, ¿cierto? Como para entender la magnitud. Si tu presupuesto es de 20 millones mensuales y tu entrada es de 20 millones mensuales, o sea, tú recibes un solo sueldo de 20 millones mensuales, el día que te quedes sin ese puesto, sin ese trabajo, en 3 meses, ¿de cuánto será tu déficit? De 60 millones, muy bien, de 60 millones. Los judíos dicen lo siguiente: esos 20 millones yo los reparto en 7 entradas, ¿cierto? Entonces, tengo un puesto de empanadas, trabajo allí freelance, doy unas conferencias allí, tengo un trabajo de medio tiempo allí, hago esto y sumo mis 20 millones. El día que una de esas entradas se caiga, digamos una de 2 millones se caiga, en 3 meses el déficit ¿de cuánto será? De 6, no de 60, sino de 6. Entonces, cuando Jesús les cuenta esta parábola y les dice, vea, un hombre cogió todo lo que tenía y lo invirtió en un solo valor, que es ese campo. Los judíos dicen, uy, Jesús, venga, ¿cómo así? Eso no es como nosotros lo hacemos. Ese hombre está arriesgando todo. Ese hombre en serio está dispuesto a darlo todo. Y es ahí donde Jesús nos deja ese principio. Sí, y lo vale, porque el reino es inestimable. El reino, hermanos, es la única inversión que vale la pena que tú le apuestes todo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, tú esta mañana puedes estar diciendo, bueno, Juan, esa enseñanza es muy buena para una persona nueva, qué bueno que se pueda encontrar hoy con el reino, pero yo quiero decirte, ¿será que tú que llevas tantos años en el evangelio, todavía te falta algo por entregar por causa del reino? Porque vuelvo y digo, no es que el reino tenga un precio, pero no es gratis. No es que el reino tenga un precio, o más bien, no es que
Puede ser gratis, pero tiene un valor. Y el valor es que Dios quiere que le entregues todo. ¿Qué área de tu vida no le has entregado? Tú que llevas tanto tiempo y que ya sabes que el reino es un tesoro, pero no lo estás disfrutando porque todavía estás aferrado a ciertas partes que no has querido entregar. Me llama la atención que este hombre, y aquí también deja claro este tema ético, este hombre no va y coge el tesoro, saca unas moneditas del mismo tesoro y va y compra el campo. Él dice, yo voy a dar todo lo que me cueste por hallar ese tesoro. Todo. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos esta mañana. El tesoro estaba escondido y él fue y lo escondió de nuevo hasta que tuviera la capacidad de darlo todo. Hay cristianos que reciben el reino y dicen, yo me voy a quedar callado porque yo voy a calcular el precio. Y cuando realmente tenga la capacidad y esté seguro de que voy a entregarle todo a Jesús, ahí sí voy y le entrego todo. Tal vez tú estás escondiendo el reino, en tu trabajo no saben que eres cristiano porque como no estás dispuesto a darlo todo, volviste y escondiste el tesoro. Tal vez en tu familia no saben o no han visto evidencias del reino en tu vida porque lo volviste a esconder. Pero este hombre no lo dejó escondido. Cuando reunió todo y tuvo la capacidad mental, física y financiera y emocional de decir, voy a darlo todo a riesgo de que esto sea el todo de mi vida, fue y lo hizo. ¿Cuántos esta mañana reconocen que hay áreas de su vida que no le han entregado a Jesús a causa de ese reino? Y tal vez esa sea la razón por la que no estamos disfrutando del reino en su plenitud. Señor, todavía no te he entregado esta relación. Señor, todavía no te he entregado este pecado. Señor, me ha costado entregarte esta área de mi vida. El reino y la salvación no la compramos, pero eso no significa, ya lo dije, que no tenga un precio. Es una transacción. Yo te doy todo lo que tengo y Dios me da todo su reino. Mateo 19:29 dice esto: cualquiera que haya dejado casa, su hermano, sus hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿lo vale o no lo vale? ¿Vale la pena entregar todo por el reino o no? Amén. Me gusta como lo dice Pablo a los filipenses. Pablo dijo en Filipenses 3:7: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Qué es eso que tú consideras en este momento ganancia? Y que por causa de Cristo, al lado del maravilloso tesoro, tú ves eso y dices, no, esto no lo vale. No vale que yo esté desperdiciando mi integridad como cristiano por esta relación sentimental. No vale que yo esté desperdiciando este maravilloso tesoro por este trabajo que simplemente me está alejando de Dios. No vale que yo esté desperdiciando todo lo que Dios me quiere entregar por no querer abandonar este pecado o no querer cambiar esta área de mi carácter. No lo vale cuando lo pones al lado del tesoro que es el cielo, del tesoro que es el reino. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a dar algo más por ese reino? La conclusión es la siguiente, ya para que podamos ir a la cena. No sé si hay algún chico de la alabanza. Jesús conecta esta parábola y para los comentaristas bíblicos, para los historiadores, para los teólogos, las dos parábolas están directamente conectadas. Es como un solo relato. Y es la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa o la perla de gran valor. La parábola que acabamos de ver, Jesús dice que el reino es semejante a un tesoro escondido. Pero la siguiente, y apelando aquí a un principio de interpretación básica, ¿sí? Están llamando a los chicos de la alabanza. Apelando a un principio de interpretación bíblica básica, quienes acá están en Lanja, en la escuelita de predicadores, o en el IMES, hay un principio de interpretación y es que el texto dice lo que quiere decir, ¿cierto? Jesús dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido, ¿ok? Ya quedamos claro que es un tesoro. Pero en la siguiente parábola, él dice, pero el reino de los cielos también es semejante a un mercader. Si en la primera es el tesoro, en la segunda el reino de los cielos es ¿qué? El mercader. Muchos han interpretado este pasaje, y totalmente válido, como que la perla preciosa es el reino de los cielos. Y es totalmente válido, ¿cierto? La perla preciosa es el reino de los cielos. De hecho hay canciones que dicen, tú eres la perla de gran valor, ¿cierto? Y hay prédicas enteras acerca de que la perla es el reino. Yo hoy, basado en este principio de interpretación, me atrevo a decir que la perla somos tú y yo, y que el mercader era Jesús buscándonos hasta encontrarnos. La primera interpretación es totalmente válida porque muchos dicen,
El primero es un hombre que no estaba buscando el reino y se lo encontró. Uy, qué bendición, me lo acabo de encontrar. El segundo es un hombre que estaba buscando algo. Lo buscó en la psicología, lo buscó en la filosofía, lo buscó en el yoga, lo buscó en las finanzas, lo buscó en los placeres de este mundo. Y por fin encuentra la perla de gran valor que es el reino de los cielos. Vendió todo lo que tenía y se entregó. Esa interpretación es totalmente válida. Pero esta mañana quisiera tomar ese texto de esta manera de decir, como lo dice la palabra, el reino es semejante a un mercader. Miremos de qué se tratan las perlas. El Talmud, que es como un libro donde reúne todas las leyes de los judíos, dice que las perlas van más allá de cualquier precio. Y yo tuve que meterme a internet para ver cómo era que se formaban las perlas, ¿cierto? ¿Cuántos saben? Pues yo no sabía, eso lo enseñaron en primaria, pero yo no me acordaba. Entonces me metí en YouTube a ver cómo era que se formaban las perlas y resulta que las ostras, cuando son pequeñas, flotan como si fueran medusas en el mar, flotan cuando son pequeñas, pero a medida que van creciendo y van madurando, se les forma como una conchita, ¿cierto? Arriba y abajo. El peso de esta misma las obliga a bajar a la profundidad del mar. Ellas se aferran a una roca, ¿cierto? Se aferran a una roca, estas conchitas, estas ostras se aferran a una roca y dejan una pequeña abertura que permite que entren ciertos microorganismos para ellas alimentarse. Pero por esa misma abertura entran pequeños granos de arena, como residuos. Un grano de arena no vale nada. Si tú vas a ir a vender un grano de arena, no te van a decir, pero es que esto puede volverse una perla. No, es un grano de arena, no le va a dar un peso por eso. Pero estos granos de arena, desechos del mar, entran en estas ostras y ellas, como un mecanismo de defensa, empiezan a soltar algo que eso tiene pues un nombre científico, pero nosotros lo conocemos como nácar, ¿cierto? Los que sufrimos en la adolescencia con acné sabemos que es la concha de nácar. Entonces ese nácar empieza todavía me mordí una arepa con mantequilla, pero ese nácar empieza a envolver esa piedrita. No se pierda de esta ilustración. Empieza a envolver esa piedrita, a envolverla, y después de un proceso que, si la piedra tuviera vida, diríamos que fuera un proceso muy doloroso, después de ese proceso sale y se convierte en una perla preciosa. ¿Sabían este dato curioso? Las perlas no son forjadas como los diamantes. El diamante tiene que ser forjado por un ser humano. Las perlas no. Como salen, así exactamente se venden. Generalmente salen totalmente redonditas y a veces blancas, a veces negritas, ¿cierto? Pero salen brillantes, hermosas. Eran de tanto valor. Cuando Jesús cuenta esta parábola, él capta la atención de su público porque las perlas eran algo de demasiado valor. Era tanto que los emperadores en aquel entonces, recuerdan que el pueblo judío estaba sometido al imperio romano. Los emperadores, cuando querían demostrar que tenían mucha riqueza, ¿saben qué hacían? Cogían una perla, la disolvían en vinagre y se la tomaban como para decir: tengo tanto dinero que me puedo tomar las perlas. Por allá la esposa de un hombre, de un emperador romano, creo que es como el tercer emperador romano, se llamaba Calígula, algunos habrán escuchado en películas. La esposa de este hombre, creo que la tercera esposa, como Lolia Paulina, para los que están buscando nombre para las hijas, Lolia Paulina, ahí anotando, Lolia Paulina se vestía de perlas y llegó a decir uno de los historiadores que esta mujer llegó a ponerse en una sola salida 33 millones de perlas. O sea, la mujer tenía perla en las orejas, en la nariz, en el cuello, en todas partes, 33 millones. Exagera o no, deja ver el valor que tenían para ellos las perlas. ¿Cómo las hallaban en aquel entonces? No habían buzos. Entonces las personas que buscaban perlas se amarraban una soga en una roca, ¿cierto? Y se la amarraban al cuerpo y se tiraban a las profundidades del mar o de algún lago, generalmente pues del mar, ¿cierto? En aquel entonces las encontraban en el Mar Rojo y en lo que ahora conocemos como el Golfo Pérsico. Es solo dato de interés. Se lanzaban a riesgo de morir. No tenían los mecanismos que ahora tienen las personas que buscan perlas, ¿cierto? Se lanzaban a puro pulmón y la sacaban. Si el mercader es el que representa el reino de los cielos y la perla somos tú y yo, Jesús fue hasta lo más profundo para rescatar aquello que antes era 2 granitos de arena insignificantes, y ahora en sus manos somos unas perlas preciosas que Él quiere llevar a su reino. Amén. Y Jesús dice, ese mercader entendió el valor de esa perla porque de la misma manera vendió todo lo que tenía, se entregó a sí mismo para tener esa perla
para Él. La parábola nunca dice que Él fue y la vendió, que era lo que hacían los mercaderes. Jesús fue y lo entregó todo como ejemplo y les dice: les cuento la parábola del tesoro, pero también les cuento la parábola del mercader, porque en la parábola del tesoro eres tú encontrándote con Dios sin buscarlo, pero en la parábola de la perla preciosa es Dios desesperado buscándote hasta que por fin te halla. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios nos está buscando, Dios te está buscando desesperadamente y ya nos dio un ejemplo de que Él estaba dispuesto a darlo todo. ¿Por qué no darlo todo nosotros por aquel que ya se entregó por nosotros? Quisiera terminar este tiempo, antes de ir a la cena, volviendo a hacer la misma pregunta con la que he sido reiterativo. ¿Qué te falta por entregarle a aquel que fue capaz de entregarse por ti? ¿Qué te falta por entregarle esta mañana para que puedas disfrutar de ese tesoro? Señor Jesús, dile de nuevo: Señor Jesús, gracias por tu reino como un tesoro, el cual hoy tú me permites ver, el cual hoy me llena de gozo y por el cual hoy estoy dispuesto a darlo todo. Dile: Señor, te entrego aquellas áreas que me había costado entregarte a causa del reino. Y tómate unos segundos para decirle ahí en tu propia oración qué es eso que tú quieres entregarle. Dile: Señor, yo te entrego esto, te entrego este sentimiento, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego aquellas áreas de mi carácter que me ha costado cambiar, te entrego aquello a lo que me ha aferrado, te entrego mi tiempo. Dile: te entrego mi tiempo, Jesús, te entrego mi atención, te entrego mi corazón. Y quiero que ahí donde estás le digas: Señor, dile: Señor, yo hoy te pido que me ayudes a guardar esta palabra en mi corazón y que me permitas disfrutar. Dile ahí: permíteme disfrutar de todo el tesoro de tu reino en mi vida, en mi hogar y en todo lo que tiene valor para mí. Te doy gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Ponle un fuerte aplauso al Señor. Que esta sea una semana de ver los tesoros del reino en tu vida, en tu familia. Dios les bendiga, les amamos mucho y dentro de 8 días el pastor Juan estará de nuevo con nosotros los pastores. Un abrazo.